Hermanos, damos gracias al Señor como cada domingo y cada vez que nos reunimos, porque nos permite abrir su palabra, porque su palabra está presente, porque la iglesia de Cristo no se puede reunir en donde sea que se reúna y que la palabra de Dios esté ausente. Por eso es que en esta mañana damos gracias al Señor por esta posibilidad y por esta libertad que tenemos de escuchar su palabra, de alabarle, de adorarle. Damos gracias, damos gloria al Señor. Y ustedes fíjense que en los últimos días, en los últimos tiempos, estamos viendo los días miércoles la enseñanza de, cursando, mejor dicho, algunos alumnos del Instituto Bíblico de la Iglesia y otros haciendo de asistentes la materia eclesiología, la doctrina de la Iglesia. Y fíjense ustedes que está relacionado porque también en estos últimos tiempos el Señor ponía en mi corazón la necesidad, más allá del deseo, de poder también los días domingos, cuando me toque a mí la oportunidad de enseñar de parte del Señor, ver lo que es ética cristiana. Y está todo de la mano, y está todo relacionado, ¿no es cierto? Eclesiología, como también ética cristiana, como también en su momento vimos vida cristiana. Hermanos queridos, el Señor, sin lugar a duda, quiere darnos crecimiento. Sin lugar a duda, en estos últimos tiempos, a la iglesia local de Él, aquí en Mirador del Lago, nos está exhortando, nos está redirigiendo, nos está mostrando una vez más ese amor incesante y ese amor interminable y ese amor inagotable hacia nosotros. Porque quiere, tal vez si estábamos caminando algunos medio desviados, reencauzar nuestro caminar diario. Y por eso es que damos gracias al Señor por sus enseñanzas. Y fíjense ustedes que el trabajo práctico que tienen que hacer ustedes para los días miércoles está relacionado con eso, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, basado en Primera a los Corintios, para cómo movernos en la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la función de los obispos? ¿Cuál es la función de los diáconos? ¿Cómo debe ser la vida de ellos? ¿Cómo debe ser la vida y el comportamiento de las esposas, de la familia? Pero en general a la iglesia, a la congregación, ¿cómo debemos comportarnos aquí, dentro, en el templo, en el tiempo de adoración? Las mujeres, los varones, y es importante que de pronto si alguno lo quiere hacer a este trabajo práctico y no lo quiere presentar, no importa, pero háganlo los que asisten nada más, porque la palabra de Dios les va a exhortar, les va a recordar cosas que tal vez se han olvidado o nos hemos olvidado, cosas que por allí no tocamos. Y por allí vemos algunos pequeñitos desórdenes en la congregación, principalmente por allí, por uno de los dos géneros, y ocurre eso porque no recordamos las enseñanzas del Señor para la iglesia. Así que yo los animo a que prestemos mucha atención a cada enseñanza, pero también prestemos mucha atención a la enseñanza de los miércoles como la de los domingos. Hermanos queridos, no sé si recordarán ustedes que la primera enseñanza o otra enseñanza que tuvimos de esta serie, mejor dicho la anterior, veíamos que la vida cristiana nos enseña cómo vivir. Porque el comportamiento y el movernos y el saber cómo movernos aquí en la iglesia es una cosa, pero después el cristiano también debe saber cómo desempeñarse, cómo moverse fuera de la iglesia, ¿no? Veíamos entre tantas cosas que el carácter de Dios, o mejor dicho, la vida cristiana, se cimienta en el carácter moral de Dios. Y hoy vamos a ver otra parte de ética cristiana y el título es el eje principal. La ética cristiana es el eje principal en el creyente, de saber cómo vivir, de saber cómo comportarse, de saber cómo adorar al Señor, de cómo convivir con los hermanos, pero también cómo compartir ese amor, ese cambio, esa transformación en la vida con los demás. Fíjense ustedes que el propósito, sin lugar a dudas, de esta enseñanza es que cada uno de nosotros nos llegue esta enseñanza
para edificación, para exhortación y para consolación. Vuelvo a repetir, el propósito de estas enseñanzas, por medio de la palabra, es que nosotros, hermanos queridos, recibamos edificación por medio del conocimiento y de la obediencia, recibamos exhortación, porque todos necesitamos la exhortación para corregir, para pulir, y consolación. También necesitamos ser consolados. Tal vez hay hermanos o hermanas que están con heridas sanando, hermanos que están siendo restaurados del pecado, restaurados de alguna herida. Y es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes cuál es el versículo principal de esta materia? ¿Quién tiene buena memoria y recuerda cuál es el versículo principal de esta enseñanza? Colosense 1:10, muy bien, muy bien. Colosense 1:10 lo vamos a leer porque es importante. Fíjense que el versículo 9 de la Reina Valera 1960 dice el apóstol a los hermanos en Colosa y a toda la iglesia de Cristo, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y allí entramos en el versículo 10 que dice: ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y después dice el 11, ¿para qué? Para que seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, etc., ¿no? Hermanos queridos, en otras palabras, lo que con estas enseñanzas de ética cristiana el Señor nos quiere enseñar es que obtengamos la forma o aprendamos la forma en que debemos vivir. Que vivamos siempre para honrar al Señor, que vivamos siempre para agradar al Señor con nuestras vidas. Y si hacemos esto, de tener esta actitud y esta decisión de obediencia, nuestras vidas van a producir fruto para nosotros mismos, para la iglesia y para nuestra familia y donde estemos. Y no frutos solamente, sino buenos frutos. Y también dice este versículo que mientras tanto, mientras aprendemos, mientras obedecemos, mientras practicamos, debemos ir creciendo. A medida que aprendemos a conocer más y más a Dios, tenemos que ir creciendo. No podemos tener 40, 50, 20, 10 años de creyente y siempre estar estancados en el mismo lugar, en las mismas posturas, en los mismos conceptos, en los mismos criterios. No, porque si eso sucede, no llegamos a ser ni niños espirituales. El creyente constantemente está avanzando hacia la meta, constantemente prosigue a la meta y mientras avanza tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y no solo acumulando conocimiento, sino dejando que la palabra de Dios transforme su vida. Fíjense ustedes, hablando socialmente, ¿no? El ser humano, verdaderamente, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Por ende, debemos aprender, y no solo aprender, realizar eficazmente esa relación, ese privilegio que Dios nos ha dado con nuestros semejantes. Y muchas veces ocurre de que no hemos aprendido a convivir entre nosotros los creyentes. ¿Cómo vamos a aprender a convivir con el resto de la sociedad? O muchas veces aprendemos a convivir con las personas del mundo y no con los hermanos, cuando tiene que ser al revés. Primeramente, aprender a convivir con los hermanos, con la iglesia de Cristo, con los redimidos del Señor, y después con los demás. El Hijo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos entender claramente, hermanos, claramente, que estas enseñanzas, puntualmente, de ética cristiana, es el eje principal de nuestro desarrollo espiritualmente hablando. Y si
experimentamos ese desarrollo, esa transformación, ese crecimiento, sin lugar a duda también lo vamos a experimentar socialmente. Así que, y no solo ese desarrollo se debe llevar a cabo en nuestra vida, sino consecuentemente también en nuestro ministerio. Si yo voy creciendo personalmente, sin lugar a duda que también voy a ir creciendo en mi ministerio. En el ministerio que Dios me ha dado de acuerdo a los dones que tengo. ¿Saben por qué? Porque muchas gracias, hermanos. Porque muchas veces, hermanos queridos, muchas veces continuamos con ese carácter de la vieja vida, de la vieja naturaleza. Porque no permitimos que el carácter del Señor Jesucristo sea desarrollado en nosotros. ¿Sí? Y nuestra vida, nuestra práctica como creyentes debe caracterizarse por un carácter espiritual, porque somos espirituales. Y muchas veces nuestra vida espiritual queda desvirtuada o desfigurada por nuestros errores éticos, por nuestros defectos éticos. Y fíjense que bien adornado que queda, ¿no? Nuestros defectos éticos, bíblicamente por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestras desatenciones a la palabra de Dios. Y hay ejemplos, algunos ejemplos que vamos a compartir de lo que son esos defectos éticos o esos pecados por desatención, por desobediencia. Pero antes es necesario que recordemos lo que es la definición de ética cristiana. ¿Alguien lo recuerda? Ética cristiana es la práctica del bien y de las buenas obras tal como lo manda el Señor en su palabra. ¿Sí? Repito, ética cristiana es la práctica del bien y de las buenas obras tal como lo manda el Señor en su palabra. Creo que está de más recordar que esto es para nosotros, los redimidos, los rescatados, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. No podemos pedirle a una persona que todavía vive sin el Señor Jesús en sus vidas que tenga una vida de ética. Es para nosotros, es para la Iglesia de Cristo. Vamos con algunos ejemplos de estos defectos éticos. El falso testimonio, por ejemplo. Por ejemplo, entre tanto, tenemos un sinfín de ejemplos. El falso testimonio. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántas veces damos falso testimonio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces mentimos? Pero bueno, es una mentirita piadosa para zafar. Digo, no fui a la iglesia porque me levanté con dolor de estómago, en fin, y a lo mejor me dio fiaca. La mentira. Proverbios 14:5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Y tal vez ustedes me digan, pero este versículo está hablando y se refiere a un juicio. Pero está hablando, también es aplicable a que nosotros, ¿qué somos del Señor? Testigos. Entonces, un testigo verdadero del Señor Jesús no miente. En cambio, el testigo falso habla mentiras. Y es preocupante, porque la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de mentira. ¿Y quiénes son los que mienten? Los hijos de Satanás. Es preocupante, hermanos. Espero que ninguno de los que estamos acá nos ocurra esto, estemos en esta práctica. Porque si somos testigos verdaderos, la verdad está en nosotros y nuestra vida se debe caracterizar por la verdad. Otro ejemplito: no cumplir con la palabra dada. ¡Ay! ¿Cómo se padece esto? Disculpen ustedes, en el Valle de Punilla. Con no cumplir con la palabra dada. Y ustedes seguramente me dirán en todos lados, ¿y de dónde nosotros venimos? Gracias a Dios, sí, pero es como que es una característica de acá de la zona.
el no cumplir con la palabra dada. Hermano, nos juntamos a hacer tal cosa a tal hora. Sí. Y ya cuando me palmearon la espalda, yo sé que voy a estar solo después. Y es triste, por ahí nos reímos, pero es triste. Y es una característica de esta zona, de los creyentes de esta zona. No cumplir con la palabra dada. Exactamente. Mire lo que dice Santiago 5:12. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y qué importante, ¿no? Lo que dice después. Para que no caigáis en condenación. ¿Mm? Para que no caigáis en condenación. Y ustedes dirán, pero si yo soy salvo, no voy a ser condenado, ya soy libre de la condenación eterna. Tiene razón. Pero allí la palabra condenación se traduce como juicio o se traduce como hipocresía o estar bajo juicio. ¿Y qué es que el Hijo de Dios esté bajo juicio? Que va a recibir la disciplina de Dios. Que va a recibir la consecuencia por su pecado. ¿Cuántas veces, queridos hermanos en el Señor, mañana, el domingo ahí estoy, a primera hora en la reunión, pastor? ¿Qué necesidad de mentirse? A lo mejor no tiene ni la intención de venir. Y lo triste es que muchas veces pensamos, quiero agarrar de tonto a la persona que está al frente con la que estamos conversando, pero estamos jugando con el Señor, estamos jugando con Dios. No cumplir con la palabra dada. Es preferible, esto me enseñaron y siempre trato de transmitirlo. Cuando te apuran con una decisión, es preferible decir, déjame que ore o déjame que piense, déjame que me organice y te mando un mensajito y te respondo. ¿Sí? Es preferible eso. Y si alguien te dice, no, me tenés que decir ya, quiero que ya me la responda. Si te tengo que responder ya, te digo que no. Porque no me quiero comprometer y no cumplir. Esa debe ser la decisión. Yo a los hermanos que trabajan aquí en la zona, que hay varios, bueno, algunos no están presentes, y por allí yo, haciéndole consejería, les decía, hermano, cuando tenga mucho trabajo, no diga, sí, mañana voy a ver la obra y no vaya, porque es un mal testimonio, queda mal como cristiano. Es preferible que le diga, déme su número de teléfono, yo le aviso cuando me desocupe, estoy con mucho trabajo, pero no decir, sí voy, y ni figurar. Esa no es una actitud de un hijo de Dios. Y otro ejemplo que vemos, la vida de dualidad, la doble vida. Fíjense ustedes que Romanos 12:9 dice que el amor debe ser sin fingimiento. Y dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No puede ser que el creyente, el Hijo de Dios, en el templo, cuando está reunido, tenga un comportamiento, una conducta y después en la casa sea otra. Porque es una vida de dualidad. O el peor de los casos, que el Hijo de Dios tenga una vida santa en la iglesia, en la casa y en el trabajo sea otra cosa. Porque en el trabajo no lo ven los hermanos, no lo ve la familia. ¿Sí? Eso es una vida de dualidad, una doble vida. Y nosotros somos hijos de Dios. El amor de Dios es sin fingimiento. Y si yo he creído en Cristo, el amor de Dios habita en mi ser, en mi corazón, porque el fruto de Dios está en mí, entonces mi amor a Dios debe ser sin fingimiento en todos lados. Y debo aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Son algunos de los ejemplos. Hay sin fines de ejemplos. Hermanos queridos, hay que tener mucho cuidado con este detalle, que es una realidad. No se puede esperar una vida o una moral ética o una ética moral cristiana en una persona que no ha sido regenerada. Porque la persona que no ha sido regenerado no se ha adherido, no se ha apropiado, no se ha tomado de las enseñanzas del Señor. Porque la persona que no ha nacido de nuevo, sin lugar a duda, y la palabra le dice, no ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios no está en su vida.
Y si el Espíritu de Dios no está en su vida, el amor de Dios no está en él. Y no va a amar a Dios como Dios lo amó. Y no va a tener ese temor a Dios y esa obediencia a Dios. Porque el amor de Dios no está en él. Entonces, preocupante si hubiere, escuchen ustedes la palabra que uso, si hubiere alguien en la iglesia local del Señor que le da lo mismo mentir, no mentir, dar falso testimonio, usar el nombre del Señor en vano, le da lo mismo, es preocupante. Es preocupante. Y muy preocupante, porque se trata de vida o muerte. Y no vida o muerte pasajera, sino hablamos de eterna. Así que el Señor en esta mañana realmente nos ayude a examinarnos seriamente. No se le puede pedir al fruto, al árbol o a la planta que tiene espino que dé un naranjo, ¿no es cierto? Fíjense usted lo que dice Tito 3. Acompáñenme ahora sí a la lectura, por favor. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, no nos dio lo que nosotros merecíamos, el castigo que merecíamos. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol, que el Señor nos salvó no por las acciones justas o buenas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Si nos dio vida nueva por medio del Espíritu Santo, no podemos continuar teniendo la misma vida. Allí, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, 2 de Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta forma, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, o sea, antes de la fundación del mundo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Hermanos, querida iglesia, hay un ejemplo claro en cuanto a la ética cristiana que regresa a la obediencia a la palabra de Dios y varios sabios consejos que Pablo le dio. En este caso, por ejemplo, se le dio a este joven ministro como fue Timoteo. En 1 de Timoteo 3:15, fíjense ustedes, 1 de Timoteo. Y por allí nos quedamos que es solo para Timoteo. No, o por allí nos quedamos que es solo para los pastores. Y es real esto, ¿no? Porque aquí Timoteo se estima que tenía aproximadamente 30, 35 años cuando se estilaba. No se estilaba, la realidad era que los ancianos de la iglesia en esa época, allí en Éfeso, por ejemplo, eran personas mayores ya. Entonces, al ser joven, es como que se lo subestimaba. Y créanme que eso yo aquí en el Valle, por ejemplo, lo experimenté. Yo fui el anciano más joven encomendado aquí en el Valle Punilla, y de pronto cuando te ven las personas mayores, es como que te dicen, ¿qué podés saber vos? O sea, como que desestiman en realidad el don de Dios. Porque sabemos, hemos leído en Hechos, ¿no?, de que el Espíritu Santo es el que encomienda en realidad, ¿no es cierto?, a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Pero fíjense ustedes, no quiero hablar de mí, quiero hablar lo que Dios dice por medio de su palabra. Y Pablo aquí a Timoteo les dice, vamos a leer el versículo anterior, el 14, dice, esto te escribo
Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto en verte, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, no es la iglesia de cualquiera, es la iglesia del único Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La nueva traducción lo dice de esta forma. Dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, no es que tan solo las personas, los creyentes, sepamos cómo movernos aquí dentro del templo, sino la iglesia, que la constituimos cada uno de nosotros, que somos miembros de la iglesia o piedras vivas de la iglesia, cada uno de nosotros sepamos cómo movernos entre nosotros, cómo relacionarnos entre nosotros. Pero en realidad lo que Pablo, el apóstol Pablo le transmitía aquí a Timoteo es que él supiese cómo se debía conducir él, para que le enseñase a los creyentes cómo se debían conducir en la casa de Dios. Fíjense que después, en los versículos anteriores de este capítulo, Pablo describe cómo debían conducirse, como les decía recién, los obispos, los diáconos, sus mujeres, y aquí explica cómo los creyentes en general debemos conducirnos en la casa de Dios. Hermanos, es un privilegio que esté sentado esta mañana aquí. No porque yo esté hablando, sino porque Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y como siempre decimos cuando tenemos la oportunidad por allí, más que todo de hablar entre los varones, Dios habla primero a la persona, al siervo de Él que va a dar su palabra. Lo confronta a Él, le habla a Él, le corrige a Él, en este caso a mí. Me ha hablado a mí, me ha exhortado a mí, me ha corregido a mí, me ha recordado a mí, me ha animado a mí, me ha dado seguridad a su palabra y me ayuda a ver qué es lo que hay que corregir, porque sabemos que a Timoteo, como también a Tito, les mandó no solo que fundaran o que establecieran iglesias, sino que también levantaran ancianos y que corrigieran primero lo deficiente en la iglesia. Y es lo que el Señor quiere hacer cada día. Corregir lo deficiente que hay no solo en la iglesia, sino en nuestras vidas, hermanos queridos. La casa de Dios, fíjense que hemos leído la casa de Dios. Aquí se define, lo leímos en la Escritura, como la casa o la iglesia del Dios viviente. Y no solo eso, sino dice la Escritura que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo, que la constituimos nosotros, es la unidad, fíjense ustedes, la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir su verdad, que es el Evangelio. Les vuelvo a reiterar este concepto porque es muy importante que lo tengamos claro. Más allá que después ustedes van a escuchar el mensaje a través de YouTube o van a releer lo que hayan tomado nota, la iglesia es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir su verdad, su mensaje de salvación, su evangelio. Nosotros somos, por medio de la Gran Comisión, mandados a predicar, a discipular, a bautizar. Nosotros debiéramos reflejar el amor de Dios, porque por eso el Señor nos manda a ser sal en la tierra y luz en el mundo. Fíjense ustedes que aquí la palabra fundamento, o mejor dicho, ese pensamiento de fundamento, habla de una estructura defensiva. ¿Por qué defensiva? Porque constantemente está defendiendo el Evangelio, la iglesia, está defendiendo lo que está predicando con la vida, ¿sí? Con el testimonio de cada vida. Porque nosotros lo que predicamos
O sea, no solo yo acá o el hermano que predica acá, todos los que predicamos el Evangelio debemos respaldar con nuestras vidas lo que nuestra boca dice. Hermanos, qué punto importante, ¿no? Qué detalle que Dios nos quiere enseñar a través de ética cristiana. Aprender a conducirnos, leíamos recién. Aprender a conducirnos. ¿Qué es conducir? Me subo al auto, ¿qué hago? Conduzco. Tomo el volante y lo conduzco. O sea, manejo, dirijo. Debemos aprender a conducirnos, a manejar nuestra propia vida como el Señor nos manda. Y al hablar de conducirnos, hablamos de conducta. De cómo debe ser mi conducta como hijo del único Dios vivo, el único Dios verdadero. De acuerdo a la conducta que yo tengo es como me voy a conducir, en medio de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, la ética cristiana es de suma importancia para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, por favor acompáñenme en versículo 12. Señor nos ayude a entender, a obedecer, a arrepentirnos, a pedir perdón. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La otra traducción lo dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. No es que Timoteo se tenía que sentir en un pedestal, no. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sé un ejemplo para todos los creyentes en palabras, es decir, en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y pureza. Eso es lo que el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, les dijo. Y en Tito, ustedes saben, se los leo yo, no lo busquen, dice algo muy similar. Dice Pablo, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen, o sea, los que se oponen al Evangelio, quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Cuál es el capítulo del versículo? No, Tito 2, 7 y 8. Tito 2, 7 y 8. Fíjense ustedes, hermanos, que Dios a Pablo le muestra qué es lo que les tenía que transmitir a estos jóvenes, ¿no? Tanto a Timoteo como a Tito y a toda la iglesia del Señor, a cada uno de nosotros, para que aprendamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Saben qué? Es muy importante que aprendamos a conducirnos como cristianos. ¿Por qué? Para no dar ocasión a nadie de que hable mal del Evangelio o del testimonio de Jesús en nuestras vidas, pero tampoco para ser ocasión de tropiezo de nadie. Es muy importante eso. Debemos aprender a conducirnos para evitar todo tipo de crítica justificada. Porque ninguno estamos exentos, y eso lo sé, créanme ustedes, de ser criticados. Pero mientras te critiquen injustamente, te la van a tener que arreglar con el Señor. El tema es cuando te critican justificadamente. Hermanos, allí mencionábamos, leíamos de que tenía que ser de ejemplo con sus palabras, Timoteo con el que hablara, ¿no?
Nuestras conversaciones, las conversaciones de los hijos de Dios, siempre deben caracterizarnos porque verdaderamente somos hijos de Dios. Nuestras conversaciones se deben caracterizar por ser conversaciones piadosas, conversaciones santas. Por allí nos relajamos. Me ha tocado experimentar alguna vez en otro lugar, no acá, de que como que nos relajamos porque estamos como entre casa, como quien dice, y ya la mala palabra se usa con libertad. Total, no estamos en la iglesia, no estamos delante de los otros hermanos. No. Nosotros somos hijos de Dios. Por más que estemos con nuestra familia, que estemos en confianza con amigos, no por eso vamos a estar diciendo malas palabras o hablando mal de la gente, criticando a los hermanos, criticando al gobierno, criticando a nuestros jefes. Las conversaciones del creyente, del Hijo de Dios, siempre deben ser conversaciones de edificación. Tomen nota, después leanlo en su casa, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras, la conversación del creyente siempre tiene que ser para los oyentes, o sea, para los que los escuchan, de edificación. Siempre. Hermanos, vuelvo a repetir, qué importante que aprendamos a conducirnos como creyentes, porque nada de lo que el Hijo de Dios hace o debe hacer debe ser para deshonra de Jesucristo. Todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que ser para honra del Señor. En el negocio, en el trabajo, en la cancha, en un restaurante, con la familia, en la calle, en el supermercado, siempre cuando aprendemos a conducirnos como creyente, como hijo de Dios, siempre lo que hagamos va a ser para la honra de Jesucristo y no para la deshonra. Así debe ser, porque Dios nos manda y Él nos da las herramientas para capacitarnos, para entrenarnos, para corregirnos. Leíamos allí recién que también tenía que ser ejemplo Timoteo en fe. Y nosotros también tenemos que ser ejemplo en fe. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones que podamos vivir, tenemos que ser ejemplo en la fe. Y aquí fe se puede traducir como fidelidad a Dios, como firmeza en la fe. Son dos de las traducciones que tiene esta palabra fe. Tenemos que ser ejemplo. ¿Saben cuántos hijos de Dios tristemente atravesando una situación desesperante claudican en la fe? Y aquellas personas que alguna vez vos les predicaste, ¿qué piensan? O aquellas personas que le estás predicando, ¿qué piensan? Qué blandita la fe. No era real esa fe, no era verdadera. Tenemos que ser ejemplo también en la fe, es decir, en nuestra fidelidad a Dios y en nuestra firmeza espiritual. Pero para eso nuestra casa espiritual debe estar edificada, ¿dónde? En la roca, no en la arena. Hermanos, terminamos con estos versículos. Los invito a que los busquemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Fíjense lo que le dice el apóstol. Aquí este capítulo habla del carácter de los hombres en los postreros días, ¿no? Pero fíjense, llegamos a esta parte al versículo 10, donde dice: pero tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, y menciona conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es lo que dice aquí
el versículo y menciona persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está viviendo piadosamente, está viviendo en obediencia al Señor. No se sorprenda que va a vivir persecución, no se sorprenda que va a haber aflicciones. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Esto le dice Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, a Timoteo, y te lo dice a vos mi hermano, mi hermana y a mí. Pero persiste tú en lo que has aprendido, persevera tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Como diciéndole Pablo que no había aprendido de Pablo, había aprendido de Dios, del Señor. Y hermanos queridos, hoy ustedes no están aprendiendo de mí, estamos juntos aprendiendo. Yo simplemente en este momento soy un vocero de Dios, un instrumento de Dios, un canal de Dios, un instrumento de Él. Pero yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Entonces, ¿de quién estamos aprendiendo? De parte de Dios. Y ¿saben qué? Debemos tomar muy en serio la enseñanza de esta mañana, como cada enseñanza. Porque fíjense lo que dice el verso 16 y 17. Toda la Escritura, nosotros podemos decir desde el Génesis al Apocalipsis, toda la Escritura es soplada o es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Dice que es útil para enseñarnos, para redarguir, o sea, para convencernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y allí la palabra justicia se traduce como equidad o integridad, para tener una vida de integridad con Él, con Dios. ¿Con qué finalidad? Lo dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios, y aquí no se refiere al varón, sino al hombre, entran los dos géneros, varón y mujer, ser humano, a fin de que el hombre o el Hijo de Dios sea perfecto. Y aquí la palabra perfecto se traduce que sea completo, que sea cabal. Dios nos quiere capacitar, nos está capacitando para ser completos, ser maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. ¿Qué es ética cristiana? Es la práctica del bien y de todas las buenas obras, tal como lo manda el Señor en su palabra. Sabemos que la fe sin obras es muerta. Nosotros, ya hijos de Dios renacidos, nos debemos caracterizar por hacer siempre el bien y por las buenas obras, consecuencia de nuestra fe y de habernos reconciliado con Dios. Oramos. Señor, nuestro amado Dios, nuestro amado Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza, muchas gracias por convencernos de lo mal que estamos haciendo en nuestras vidas y corregir esos errores, esas imperfecciones, para no tener una vida de pecado, sino una vida de obediencia, una vida que te agrade, una vida que te honre. Ayúdanos a ser sabios, ya que tú nos enseñas que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a obedecerte. Y si en esta mañana y en este lugar, Señor, hubiere alguien que ha entendido de que su vida no coincide, no está relacionada con lo que tú nos estás enseñando, y tiene la certeza que verdaderamente no ha experimentado el nuevo nacimiento, que no ha nacido de nuevo, que esa persona en esta mañana pueda proceder al arrepentimiento y que allí en el lugar donde esté, guíale, Señor, a que entienda que es pecador o pecadora y que se arrepienta de todo corazón de su pecado, que te lo confiese y te pida perdón
y que te pida que entres en su corazón y que se rinda a ti totalmente, arrepintiéndose y manifestándote que ha creído en ti, en tu Hijo, en su obra, y que te recibe en su corazón y que quiere ser una nueva persona. Obra, amado Dios, si hubiera alguien en este recinto para que pueda nacer de nuevo, porque sabemos que sin tu Espíritu Santo en nosotros no podemos tener una vida cristiana como tú nos mandas. No podemos tener una vida de ética cristiana. Porque cuando el Espíritu Santo, la nueva naturaleza, no está en una persona, todavía está muerto espiritualmente y no está regido por tu autoridad ni tu poder. Señor, gracias por bendecirnos. Que seamos sinceros y honestos en tu presencia, para gloria y honra tuya. Porque tu iglesia lo que debemos anhelar es que tú te glorifiques en ella, es decir, en nosotros. A esta hora dejamos el regreso a cada uno de nuestros hogares. Bendice a Blanca en su regreso a casa, a cada uno de los hermanos, y especialmente te queremos pedir por Mabel, Señor, que ella ya va a retornar a su hogar allí en Chaco, allana su camino. Bendice su viaje, protégela y que se lleve vivencias hermosas en su corazón de haber compartido este tiempo con nosotros, ya que nosotros también, Señor, tú sabes que la vamos a extrañar, tú sabes cuánto la amamos, cuánto la respetamos. Así que te pedimos que la cuides y que al estar allí en su provincia, en su hogar, pueda seguir disfrutando cada día de tu gracia, de tu amor y compartiéndolo con su familia. Gracias, Señor. La dejamos a ella y a cada uno de mis hermanos presentes y los que no han podido venir ante el trono de tu gracia, para que tú sigas haciendo esa obra que has empezado en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga. Hermanos, voy a pedir oración porque mañana también viajo a Buenos Aires. Bueno, hermanos.